Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hanmao Menchunchon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Yeong-Young de la iglesia Hanmao Menchunchon. Yo viví pensando que las personas me lastimaban cuando en realidad nadie me hacía daño. Quiero compartir mi testimonio de cómo me liberé del delirio de persecución y vivo feliz al encontrarme con Jesús resucitado. Cuando tenía 6 años, mi mamá salió junto a mi hermana diciéndome: Yeon, volveré pronto. Si tienes miedo, vete a la casa del diácono de enfrente. Pensé que iba a volver pronto, pero había pasado 1 hora y todavía no había vuelto. Por eso sentí que me dejó sola porque no me amaba y que se llevó sola a mi hermana porque a ella sí la amaba. Estaba llorando de la tristeza cuando de repente sentí que alguien iba a golpear la puerta y entrar por ella. En ese momento me acordé que mi hermana me dijo que vaya a la casa del diácono, entonces corrí para su casa. Cuando estaba llegando a su casa, vi que habían bomberos. Parecía que había incendio en el apartamento. Un bombero estaba parado allí con una manguera gigante y tenía miedo de que me hiciera daño. Tenía tanto miedo que abandoné el complejo de apartamentos. Volver a casa era demasiado aterrador y como no tenía otro lugar a donde ir, me perdí en la calle llorando. Un día estaba jugando a las escondidas con mis amigos. Se supone que en el juego el jugador tiene que atrapar a los que se escapan, ¿verdad? Pero aunque yo estaba enfrente de mi amigo, no me agarraba a mí y seguía corriendo para atrapar a otro que estaba más lejos. A propósito, había corrido más despacio para que me atrapara, pero como no me atrapaba, simplemente dejé de correr. Realmente me sentí como si fuera invisible. Por eso me fui del lugar pensando que no me atrapaba porque me odiaba y que nadie se preocupaba de mi presencia. Después de caminar por un rato, volví por si alguien estuviese buscándome. Pero mis amigos ni siquiera se habían dado cuenta de mi ausencia. Eso me puso más triste. Una vez en la secundaria recibí un mensaje de un número desconocido. En el mensaje decía: Yeon, ¿no es tiempo de cambiar tu mochila? Esa mochila es horrible. En el momento no me había peleado con nadie, por eso este mensaje me sorprendió mucho. Después de recibir ese mensaje, comencé a dudar de las personas que se me acercaban. Constantemente pensaba: su expresión cambió. ¿Será ella que me mandó el mensaje? ¿O ella me trata bien? ¿Estará fingiendo delante de mí? Sentía que todos los insultos que decían mis amigos lo hacían a mí, y sentía que no había nadie que me trate sinceramente. Por fuera me reía con ellos y me llevaba bien, pero realmente quise alejarme del colegio. Un día, durante las clases de la noche, mentí de que estaba enferma y volví a casa rápido. Pero sentía que a esa hora mis amigas estarían hablando mal de mí después de irme. Al día siguiente realmente odié ir al colegio. Constantemente pensaba en que era mejor morir para no pensar más. Desde chica me peleaba a menudo con mi hermana mayor. Nunca había pensado desafiarme ante ella, por eso quedé traumada cuando ella me golpeó. Es por eso que siempre lloré y pensé: tal vez yo no soy su hermana. Ella realmente me odia. Una vez, accidentalmente, mi hermana me golpeó la panza tan fuerte que no podía respirar. Pensé: no puedo respirar, si muero, ¿mi hermana se pondrá feliz? Pero cuando me reconciliaba con mi hermana, veía los daños que le había dejado en su cuerpo. Aún así, siempre recordaba cómo ella me había golpeado. Yo no podía andar sola cuando oscurecía porque sentía que alguien me perseguía. Como me da escalofrío, siempre miraba hacia atrás mientras caminaba, pero no había nadie allí. Un día, cuando estaba volviendo a mi casa, sentí que un hombre me perseguía y me iba a acuchar desde atrás. En el momento me dio tanto miedo que fui corriendo. Mientras estaba presionando la contraseña de la puerta, sentía que alguien iba a atraparme en cualquier momento. Presioné la contraseña temblando la mano y apenas entré y suspiré aliviada después de que la puerta se cerró. Yo, antes de dormir, siempre me fijaba si la puerta frontal y del balcón estaban cerrados, porque tenía miedo de que alguien me hiriera mientras duerma o que un ladrón entre por el balcón y me mate. Incluso imaginé a un hombre entrando a mi casa, mataba a mis padres y a mi hermano. Luego me imaginé a mí misma, paralizada de miedo frente a este hombre. Estaba tan aterrada que no podía dormir. Hasta que un día, por medio de la invitación de mi hermana, asistí a la iglesia Hanbao Menchunchon. Yo siempre viví preocupada y ansiosa porque pensaba que las personas no me querían. Pero las personas de la iglesia me trataron con sinceridad y me sentí realmente bien. Yo quería seguir yendo a esta iglesia porque pensé que podía confiar y apoyarme en estas personas sin ser abrumada. Un día, una persona que me trataba bien me llamó por mi nombre completo: Yeon-Young. Al instante me entraron miles de pensamientos. Oh, ¿por qué me llama por mi nombre completo?
¿Será que no le agrado? ¿Estará tratando de demostrar que ya no me quiere? Había confiado en estas personas y le había abierto mi corazón, pero comencé a pensar que ya no les agradaba. Yo vivía en el dormitorio de la iglesia. Un día, después del servicio de oración, regresé al dormitorio. Fui la última en bajarme el autobús, pero sentía que todos los demás iban felices sin mí. Me sentí excluida y pensé que las personas no se me acercaban porque me odiaban. Además, como estaba sufriendo de insomnio y pesadillas, pensé en que era mejor morir ya que las personas me odiaban. Por eso me acosté por 3 días sin comer nada, y luego salí corriendo hacia los autos deseando que un auto me golpeara. Pude sobrevivir porque las hermanas de la iglesia me sostuvieron. Luego intenté suicidarme varias veces porque pensaba que todos me odiaban y que no servía para nada. Había intentado suicidarme no porque quería morir, sino porque pensaba que mi corazón dolorido dejaría de sufrir si muero. Como mi estado estaba empeorando, me llamaron de la iglesia y hablé con una hermana. La hermana me preguntó por qué quise terminar con mi vida y le dije, quería que las personas se acerquen y compartan la palabra conmigo cuando estoy en momentos difíciles, pero sentí que todos me odian y me evitan. Entonces la hermana me dijo, ¿vas a vivir así para siempre si no tienes a nadie quien te levante cada vez que te caes? ¿Qué harás cuando salgas al mundo luego de degradarte? Estas palabras me despertaron. Sentí la necesidad de buscar a Dios en vez de resolverlo con las personas, por eso fui a la iglesia a orar. Pero mi oración de buscar a Dios se convirtió en una oración de resentimiento. Le reproché a Dios preguntándole por qué me hacía vivir una vida difícil y por qué yo debía pasar por esta situación. Luego, un día la hermana que estaba a cargo de mí me estuvo observando y me dijo, Yeon, la muerte y la resurrección de Jesús no significa nada para ti. En el momento sentí que mi corazón se partía a pedazos. Con un movimiento de cabeza se lo negué. Pero la realidad fue que yo estuve ignorando a Jesús, quien murió y resucitó por mí diciendo que mi humor y mis emociones importaban más, que no necesitaba la muerte y la resurrección de Jesús. Realmente no sabía qué hacer y me sentí terrible. Justo en ese momento escuché que tendrían un retiro espiritual. Yo, con el anhelo de querer vivir, clamé a Dios para que me salvara. Y con un corazón desesperado fui al culto de la noche. Y allí el pastor nos mostró la película en la que Jesús fue crucificado. Viendo la película vi cómo Jesús se veía ensangrentado hasta el punto de que uno no podía encontrar rastro de carne en el cuerpo por haber sido azotado. En la escena Jesús era crucificado y le ponían la corona de espinas. Era tan brutal que no podía verlo con los ojos abiertos. Iba a girar la cabeza cuando Dios me dijo en el corazón, Yeon, míralo atentamente. Y me hizo acordar de la palabra, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sinceramente, siempre dudé de la relación que tengo yo y Jesús, quien murió en la cruz hace 2000 años atrás. Pero hace 2000 años atrás, Dios había prometido que Jesús iba a morir en la cruz e iba a resucitar a los 3 días. Jesús resucitado era Dios. Como Él lo había prometido, Jesús había resucitado. Yo sabía que Jesús había muerto y resucitado. Obviamente había dicho amén a eso, pero en realidad Jesús no tenía relación conmigo. Había escuchado muchas veces que Jesús resucitado era Dios, pero esta vez no solo admití esta verdad, sino que realmente lo pude creer con mi corazón. Al creer en la resurrección, naturalmente me di cuenta de que la sangre de Jesús derramó en la cruz era la sangre de Dios. Entonces Dios murió por mí. Pude darme cuenta de esta verdad. Al reconocer que murió en la cruz por medio de la resurrección de Jesús, realmente no sabía qué hacer. Durante todo este tiempo había vivido siendo yo la dueña, sin ni siquiera darme cuenta, pero por este mismo pecado, el Dios Todopoderoso tuvo que morir. Yo era alguien que merecía la muerte, pero Dios vino a esta tierra en forma humana para ser el dueño de mi vida. Jesús, quien no tenía pecado, murió, resucitó y se hizo mi Señor para mí. Hasta me había dado una prueba en la que pueda creer, pero yo seguí sin creer en Jesús y he vivido como la dueña de mi vida. Viví de acuerdo a mi humor y mis acciones porque no había creído en Jesús. Me preocupaban las personas queriendo que reconozca mi corazón y había intentado suicidarme porque no había creído en Jesús. Pero por más que haya vivido como quería y conforme a mi humor, cada vez me sentía peor. Yo pensé que estaba pasando por un momento difícil por las personas de alrededor y mi situación. Pero no fue eso.
Todo fue difícil porque yo estaba sentada en el trono de mi corazón donde Jesús debería estar como mi Señor. Al darme cuenta que murió en la cruz por medio de la resurrección de Jesús, no pude levantar la cabeza por el pecado que había estado cometiendo delante de Dios. Pero Dios me dijo que me arrepienta y crea en el Evangelio a alguien como yo. El corazón de Dios queriendo que me arrepintiera no era el corazón de querer reprenderme, sino más bien el corazón del Dios Padre era porque Él me amaba y que Él quería que tuviéramos una relación de amor. Estaba tan agradecida con Dios por dar a una persona como yo la oportunidad de arrepentirse. Por eso le dije, Dios, ¿cómo puedes salvar a una persona como yo? Tú sabes cuán pecadora soy delante de ti. Entonces Dios me dijo, Yeon, aun cuando eras pecadora, yo te amé tanto que morí y resucité por ti. Te amé hasta morir. Yo no tuve otra que rendirme frente a Jesús, quien murió y resucitó por mí. Ya no quería vivir por mí, sino para Jesús, quien murió y resucitó por mí. Me arrepentí del pecado de no haber creído a Jesús y acepté a Jesús como mi Señor y mi Dios. Amén. Después de arrepentirme y aceptar a Jesús como mi Señor, no volví a pensar en el suicidarme. La situación no había cambiado, pero después de que el Señor de mi corazón cambió de mí a Jesús, el problema del suicidio se solucionó de una sola vez. Ya no pienso en suicidarme ni pienso que soy inútil o que la gente ya no me quiere. Yo ya no era ese tipo de ser, porque el Dios Todopoderoso murió y resucitó y se hizo mi dueño. Yo era un ser preciado a quien Dios salvó con su vida. Amén. Obviamente no solo yo, sino que todas las personas eran muy preciadas. Ahora, no solo Jesús me ama, sino que también amo a Jesús y confieso todos los días a Jesús que lo amo con todo el corazón. Un día realmente quería compartir el Evangelio a mis amigas, por eso le compartí a una de ellas. Pero la cara de mi amiga se endureció y solo miraba su celular. Pero ya no me conmovía por las relaciones de las personas. Eso es porque Jesús resucitado era mi Señor. Amén. Ya no era un ser que se mueve por lo que se ve, sino que era un ser que solo dice amén a la palabra del Señor. Amén. No importaba cómo me trataba mi amiga o qué tipo de mirada tenía en su rostro, si solo podía creer en Jesús y vivir. A veces hablaba de mi pasado con los miembros de la iglesia. Antes, cuando llegamos a casa, me iba a acostar diciendo que estaba enferma, o si alguien me decía algo, me encerraba en mis pensamientos. Una vez, una hermana se preocupó por mí, porque mi pollera era muy corta y me preguntó si no era muy corto. Yo pensé que lo había dicho porque no le cabía bien. Por eso no le respondí y no levanté la cara ni una sola vez durante el culto. Una persona escuchando esto dijo, no te lo puedo creer. Era tan gracioso que nos reímos juntos. Yo tampoco podía entenderme. Ahora puedo reír y pasar de largo cuando escucho estas cosas. Ya no temo en que alguien me herirá mientras camino por la calle. En lugar de pensar, ¿qué pasará si esa persona me lastima? Ahora estoy pensando, espero que esa persona crea en Jesús resucitado para poder ir juntos al cielo. Entonces me acerco a las personas y le comparto el Evangelio. Después de creer en Jesús como mi Señor, mi relación con mi papá se restauró. Antes me ponía nerviosa y oprimida por cualquier cosa que decía mi papá. Hasta pensaba que yo no era su hija. Pero después de arrepentirme y creer en Jesús como mi Señor, pude obedecer a la palabra de mi papá porque supe que esas palabras de disciplina eran de amor para mí. Mi relación con mi papá era tan malo que cuando hablaba por teléfono con él, las personas decían que sonaba como si estuviese hablando con mi jefe. Pero ahora, cuando hablo por teléfono con mi papá, hay mucho amor. Ahora voy a la iglesia junto a mi papá y me pongo feliz cuando hablábamos y rendimos culto juntos. Conocí unos amigos en la facultad y uno de ellos se reía por fuera. Pero un día se acercó y me dijo, Yeon, yo estoy deprimida, pero tú estás feliz todo el tiempo, ¿no? Dios salvó a alguien como yo. Por eso estoy convencida que mis amigos también podrían vivir si creen en Jesús. Como tenía el corazón en que mis amigos vivan, les compartí sobre Jesús resucitado. Una de mis amigas, quien su rostro realmente demostraba que tenía dificultades, escuchó el Evangelio, se arrepintió y creyó en Jesús como su Señor. Vi alegría en su rostro y me llené de gozo al ver que mi amiga, quien sufría tanto, volvió a vivir al creer en Jesús. Lloré de agradecimiento. Me imaginé si hasta yo estaba así de feliz, ¿cuánto más estaría Dios cuando un alma regrese a Él? Mi vida fue difícil, pero mi vida cambió completamente al encontrarme con Jesús. Luego me enteré que toda la comunidad de la iglesia había orado por mí en lágrimas cuando yo quise suicidarme.
Yo intenté suicidarme varias veces por pensar en que las personas no me querían y que no servía para nada. Pero Dios no se dio por vencido hasta el fin y me salvó. Y ahora estoy aquí gracias a la Iglesia Celestial que oraron en lágrimas por mí. Hay una cosa que aprendí estando junto a la comunidad. Eso es el amor de Dios hacia el alma. Amar a uno tal como es. Ahora quiero ser una persona que ama a las personas que sufren como yo, sufrí antes, con el amor que recibí de Jesús y la comunidad. Si no fuese por Jesús y la comunidad de la iglesia, yo no hubiera estado aquí. Termino este testimonio dando las gracias a Jesús y a la comunidad que amaron a alguien como yo hasta el final. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.